Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Mendoza. Bienvenido a este tu canal de bendición, compartiendo su palabra. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un video más que estamos trayendo aquí para compartirlo con ustedes. Y también damos gracias por esas personas que están ahí conectándose o viendo este video. Personas que a lo mejor no lo habían visto anteriormente, que no habían estado ahí, ¿verdad? Y ahora se están uniendo. Bienvenido sea, que Dios te bendiga. Si eres un amigo, con mucha más razón, Dios te bendiga aún más porque pues estás hambriento. Eso quiere decir que tienes hambre, deseos de querer aprender de la palabra del Señor, deseo de escuchar algo de parte de Dios, deseo de buscar a Dios. Esa es la verdad, porque si tú estás buscando las cosas del cielo, significa porque tú tienes hambre y sed de Dios, y eso es una buena señal para que tú te acerques a Dios, para que tú le entregues tu vida a Dios, para que tú no sigas pensando si es el tiempo, si es el momento, este es el día aceptable. Si Dios te ha permitido que veas este video o algún otro video y estás con una idea, la intención de querer algo distinto para tu vida, pues este es el momento, este es el día perfecto que Dios ha hecho para ti. Así que no te rehúses, no te niegues a abrir esa puerta de tu corazón y darle la oportunidad de que el Cristo de la gloria more allí en tu vida. Así que si tienes ese deseo, si tienes esa hambre, si estás buscando algo para ti, Cristo es la solución. Y si eso es lo que tú anhelas en tu vida, te vamos a ayudar a hacer una oración en este momento y vamos a hacer también una oración de inicio para dar inicio, ¿verdad? A este video, a este nuevo video que estamos compartiendo, ¿verdad? Así que cierra tus ojos y dile al Señor, Padre Celestial, no te había conocido hasta ahora, a lo mejor había escuchado de ti, a lo mejor estaba rehusando a que mi vida te la entregara porque no sabía si esto era lo bueno, esto era lo correcto, pero hoy entiendo de que este es el día perfecto, que este es el día en que tú me estás llamando a ser parte de tu reino. Hoy yo me entrego a ti, hoy me deposito en tus manos, hoy quiero confiarte mi vida en tus manos, Jesús, porque sé que tú confiaste la tuya al morir en esa cruz por mí. Tú confiaste en que yo un día podía venir y ser parte de ti. Tú por ese sacrificio me perdonaste, por ese sacrificio me restauraste, por ese sacrificio pagaste lo que yo debía haber pagado. Así que hoy entiendo de que tú me amaste con amor eterno y no te importó si yo caminara contigo por muchos años, pero sabías que un día yo vendría a ti, y hoy es el día que yo te acepto como mi rey, como mi Dios, como mi Señor. Te pido que perdones mis pecados, te pido que borres toda mi maldad, te pido que me inscribas en el libro de la vida y que me hagas uno contigo para poder entrar ante el Padre y poderme presentar justo delante de Él. Así que yo te acepto con todo mi corazón y te invito a que tú gobiernes hoy mi vida y me selles con tu Espíritu Santo para ser un hijo heredero de las promesas de tu Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese amigo, esa persona que ha entregado su vida, esa persona que quizás se había alejado, pero regresó, Señor, hizo esa oración. Dios, gracias te damos porque si ha sido una bendición este medio, Señor, para que esa persona se acerque a ti, hemos cumplido el propósito, Señor, porque no estamos simplemente por hacer, Señor, un video, Señor, sino simplemente, Padre Celestial, para exaltar tu nombre, Señor, que es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas, Señor, pero también, Señor, para acercar al perdido, Señor, aquel que está, Señor, caminando sin ti, Señor, es para, Señor, Dios mío, hacerle entender a la humanidad, Señor, que te necesitan, Señor, y con una alma, Señor, que venga a tus pies, Señor, Dios mío, nos sentimos gozosos, alegres y complacidos, Señor, de ser útil para la gloria de tu nombre, pero a ti te damos la honra y la gloria por esa alma rescatada. Dios, te pido que me llenes de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, y me permitas poder hablar tu palabra, Señor, con poder, con autoridad, Señor, con revelación de lo alto, Señor. Dios, bendice mi vida, Señor, bendice a los que están ahí también queriendo escuchar este video, Señor, los bendecimos, Señor, a cualquier persona que esté ahí, Señor, si tiene una necesidad, Señor, oramos por ella para que tú la suplas, Señor, para que tú quites, Señor, su malestar, para que tú sanes, Señor, si es que esté enferma, Señor, oramos por aquellos que tienen problemas en su hogar, en su
su vida, en su matrimonio, para que sean bendecidos, restaurados, Señor, sus hogares, para que ese amor vuelva a florecer, Señor, en ese matrimonio, Señor. Señor Dios mío, cancelamos, Señor, todo espíritu de divorcio que los aceche, Señor, toda amenaza de separación, de destrucción de sus hogares, Señor. Dios mío, Señor, destruimos en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Señor, en el Hijo de Dios, Señor. Y en su nombre declaramos, Padre, y confesamos, Señor, que ese matrimonio, Señor, no se destruirá, Señor, porque más poderoso es el que está, Señor Dios mío, con ellos que el que va a venir contra ellos, el que viene contra ellos, Padre. Y si ese matrimonio se ha puesto en tus manos, Señor, tú los defenderás, Padre, Señor, y tú abogarás y los cuidarás, Padre Celestial, para que nada los destruya, nada los derriba, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga y espero que tú hayas hecho esa oración, ¿verdad? De fe, de salvación, ¿verdad? Porque con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para la gloria de su nombre, ¿verdad? Para que Cristo entre a nuestras vidas. Así que, dicho esto, vamos a entrar, ¿verdad? En lo que es el video de ahora, ¿verdad? Es en el capítulo 6 de Génesis. En el video anterior habíamos estado hablando, ¿verdad? Hasta el versículo 8 del capítulo 6, donde la palabra de Dios nos enseñaba, ¿verdad?, que los hombres se habían aumentado, que los hombres, la población había crecido, la humanidad, ¿verdad?, pero con ello había crecido también la maldad. Así que la maldad de los hombres era tan grande. ¿Y por qué? Porque dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, esto eran ángeles caídos, eran ángeles que probablemente, o seres celestiales, ¿verdad?, de alguna forma, ángeles o seres celestiales de la corte divina, que habían venido aquí a la tierra, estaban aquí en la tierra, probablemente eran ángeles que habían desobedecido y fueron desterrados de los cielos, ¿verdad? Y entonces vinieron aquí a la tierra y se unieron con las mujeres, se unieron con los seres humanos, y de ahí nacieron los gigantes, esos gigantes que son nombrados en la antigüedad, en esas historias griegas, ¿verdad? De la antigüedad, que son de renombre. Esos dioses esos que se mencionan ser dioses, porque realmente no lo son, sino que como eran en sus tiempos hombres grandes, eran gigantes, eran guerreros, pues la gente los idolatraba, como hoy día estamos viendo, y me trae eso a la mente el Señor, de que hoy día vemos de que gente que no hace nada son elevadas a una deidad, ¿verdad? Son canonizados, son puestos en estima en alto, ¿verdad? Por la iglesia tradicional, que los está poniendo en una forma, y la gente, aunque la iglesia muchas veces también, porque algunos no lo ha puesto la iglesia, la gente cree que han hecho milagros y la gente misma lo eleva a una deidad, una superioridad, ¿verdad? Y se postran delante de ellos, le rinden honores, ofrendas, homenajes, ¿verdad? Entonces vemos que eso mismo ya ha pasado en la antigüedad, pero no solamente eso, sino que también los ángeles caídos, estos ángeles caídos, o hijos de Dios, ¿verdad?, que dice la Biblia, pero son ángeles caídos, llamados también Nephilim, eran también conocedores de los secretos, ¿verdad?, celestiales, de las cosas ocultas que solo Dios conocía, ¿verdad? Y ellos también, porque estaban ahí en la presencia de Dios, pero al descender aquí comienzan a revelársela a los hombres, y hombres comienzan a tener conocimiento de muchas cosas que no debían haber tenido conocimiento, ¿verdad? Cosas que le pertenecían a Dios, secretos ocultos, conjuros, cosas así. Y no es que, como le dijera, Dios hacía esas cosas, o como le dijera, se practicaban esas cosas en los cielos, sino que ellos sabían cómo de alguna forma manipular las cosas ocultas y ponerlas en práctica para ellos sacar algún beneficio. Y esas cosas pues Dios las tenía reservadas, que no permitía que nadie las supiera, para que no hubiera esa corrupción, ¿verdad? Pero ellos, al descender aquí, ellos revelan esos secretos y comienzan a desatar un montón de cosas, a dar todos esos secretos, y comienzan a darse esas prácticas. Entonces la maldad se comienza a aumentar mucho más. Y entonces Dios dice que comienza a ver y dice: me arrepiento de haber hecho al hombre. No es que Dios se arrepintió, la palabra correcta, sino que, aunque así está traducida, lo que quiere decir que a Dios le dolió, porque si usted va a una traducción lenguaje actual, dice que a Dios le dolió haber hecho al hombre y haberlo puesto en la tierra.
¿Por qué a Dios le duele? Porque después que tuvo esa dedicación, esa delicadeza, ese cuidado de haberlo hecho a su imagen y a su semejanza, ahora el Señor tenía que destruirlo, tenía que castigarlo y también incluso iba a castigar a esos ángeles, ¿verdad? También con este diluvio que iba a venir, porque Dios tenía que castigar la maldad de esta gente. Es más, vamos a ver, como dice aquí, mire lo que dice la palabra Señor, segunda de Pedro 2:4. Dice la palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esos ángeles están en el juicio, están esperando un juicio, están reservados, dice, en prisiones de oscuridad. Pero también mire como dice aquí, hablando con lo del diluvio, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita, o que estamos llegando a esa parte. Dice la palabra del Señor en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su propia habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí está hablando, mire, que no guardaron su dignidad, se corrompieron, ¿verdad? Se acostaron con las hijas de los hombres, hicieron una revolución allá en el cielo, porque por eso estaban aquí en la tierra, porque se habían levantado en contra de Dios, ¿verdad? Se pusieron a la par de Satanás y comenzaron a crear esa rebelión que muchos conocemos, ¿verdad? Y que más adelante vamos a llegar a ver con detalle, pero por eso estaban ellos aquí, porque no guardaron. Entonces Dios si usted conoce esa palabra ahorita, que es normal, los deportó, ¿verdad? De allá. Pero no es realmente los deportó, sino los expulsó, es la palabra correcta. Pero más o menos para que entendiera a lo mejor. Y no lo dije por ofender a nadie, sino que es una palabra que ahorita más o menos nosotros conocemos. O sea, cuando alguien se porta mal, pues lo enjuician, lo condenan, ¿verdad? Y si no pertenece pues a este país, lo deportan, ¿verdad? Lo mandan de castigo a su casa, a su nación. Es una manera también de castigar, es una manera de como le dijera, de darle una recompensa por su acto, por su acción. Y eso fue lo que pasó. Dios los expulsó del cielo, los mandó a otro lugar. Los mandó, bueno, estuvieron aquí en la tierra, pero ahora el Señor los ha guardado en prisiones, dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó? Que en el diluvio ellos mueren, pero sus espíritus quedaron vivos, porque recordemos que los ángeles son espíritus. Entonces, ahora esos son los espíritus que hoy vemos que se mueven, muchos de ellos. O sea, no de los ángeles en sí, sino de los hijos de los ángeles, los hijos de las hijas con los ángeles, que son los gigantes que mirábamos, que decíamos también que tenían 6 dedos en las manos y en los pies, también tenían 24 en total. Entonces, los espíritus de ellos no murieron, quedaron aquí. Entonces son los que andan ahora acechando a las personas. Así que Dios dijo entonces que la maldad era demasiado y que estaba arrepentido de haber hecho al hombre. Le dolía en su corazón, porque después que tuvo tanto tiempo, ¿verdad?, dedicando para formar al hombre, y incluso se ensució sus manos porque tuvo que agarrar barro, ¿verdad? Tuvo que agarrar polvo, hacer el barro y con eso formar el Señor al hombre. Ahora tiene que destruirlo, ahora tiene que deshacerlo, porque pues la maldad había llegado a un límite exagerado que ya Dios no podía permitir. Y entonces dice que el Señor se lamentó, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová, no contenderá en el versículo 3, ¿verdad?, del 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Una de las cosas que miramos aquí, que dice 120 años, y buscando yo, ¿verdad?, miraba que según unos estudiosos, aquí lo que quiso decir el traductor era 120 Jobel. Jobel, ¿qué quiere decir 120 Jobel? Jobel eran júbilos. Recordemos que cada 50 años se hacía júbilo en Israel. Por 120 júbilos por 50 años da igual a 6,000. O sea, el hombre iba a vivir 6,000 años en la tierra, que es igual a 120 jubeles o júbilos, ¿verdad? Porque si usted comienza a seguir la secuencia, si dijo Dios de que no iba a vivir el hombre más de 120 años específicamente, ¿verdad? Ahí
Recordemos que cuando el Señor le dijo también al hombre, el día que comas del árbol del huerto, ciertamente morirás. Pero cuando Dios le habla eso, no le estaba hablando de su muerte física que dejaría de existir, sino que sería apartado de él, desconectado, ¿verdad? Sería expulsado de su presencia, o sea, no tendría ya una relación con Dios. Y eso es lo que vemos que hoy en día la gente, por eso la gente que vive en el pecado no tiene una relación con Dios, porque el pecado hace una división entre Dios y los hombres. Así que lo que Dios estaba diciendo que el hombre iba a vivir máximo 6,000 años en la tierra. ¿Para qué? Para que después de eso Dios hacer algo nuevo, diferente, y iba a ver, porque Dios sabía que el hombre iba a volver. Entonces se dice que según los estudiosos, que lo que se refirió el Señor es realmente, o la palabra correcta era jubil, o sea, eran jubileos, los jubileos. Así que si vemos en la palabra del Señor y seguimos buscando a ver si es cierto que la gente iba a vivir 120 años, fíjense que encontrando, dice en Génesis 9:29, que Noé, que después que sobrevivió el diluvio, Noé a los 600 años vio el diluvio, ¿verdad? A los 500 años tuvo a sus hijos, a los 600 años fue el diluvio. Él vivió 350 años después del diluvio, lo cual son 950 años. Estamos hablando de Noé, el que vivió el diluvio, el que vio antes y después todas las cosas que acontecieron posterior y anterior al diluvio, ¿verdad? También vemos en Génesis 11:32, Taré, el padre de Abraham. Este varón vivió 205 años, pasa más de los 120, 85 años. Y si vemos a Abraham también, fueron 175 años lo que él vivió, y eso lo vemos en Génesis 25:7. Así que eso nos dice de que realmente probablemente la traducción está enfocada en que eran años, eran joveles, eran jubileos a los que se estaba refiriendo. Pero aquí pusieron que eran 120 años, aunque realmente hoy en la actualidad vemos que mucha gente no pasa de los 120 años, pero imagínense que si con 120 años o menos de 120 años que la gente vive, la gente está actuando de una manera errática, de una manera, ¿verdad?, reproba. Imagínense que fueran más tiempo, más años. Si con eso el hombre se ha engrandecido, se ha enaltecido y trata de pisotear al más débil, al más frágil, al más humilde, imagínense cómo sería eso, a qué niveles llegaríamos. Les hablaba de que a pesar de que muchas veces, aun cuando llegamos a tener conocimiento de la palabra del Señor, nos portamos erráticos, nos portamos como muchas veces sin ofender, ¿verdad? Les decía, como muchas veces los animales. ¿Y por qué les decía eso? Porque la Biblia dice que el hombre y los animales de la tierra, los que caminan sobre la tierra, fueron creados el mismo día. Muchas veces, mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 32:9. En el 8 dice, te haré entender, dice el Señor. Pero en el 9 dice, no seas como el caballo y el mulo sin entendimiento, que tiene que ser, dice, golpeado para que pueda entender. Y también vemos en Daniel 4, cómo Dios corrompe la mente de aquel rey que se eleva, que se enaltece, llamado Nabucodonosor, y lo hace vivir o morar o ser igual a una bestia. Sus uñas llegaron a crecer, su pelo llegaron a crecer también como las plumas de las águilas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Comía pasto, era guiado como un animal, porque su mente fue corrompida, ¿verdad?, por parte de Dios. ¿Por qué? Porque se enalteció, se sintió que él era el dueño, que por su propia fuerza él había logrado todo. Así que Dios lo humilla, ¿verdad? Lo humilla. Y miren lo que dice, vamos a leer esa partecita donde en, en Daniel, quiero ver que lea esto para que vea lo que dice, perdón, sí, Daniel. Déjeme buscarlo. Daniel 4:35. Miren lo que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nabucodonosor entiende y comprende de que Dios está por encima de reyes, de príncipes,
de todo lo que usted pueda ver aquí de autoridad sobre la tierra y que no hay nadie que le diga nada. Dice que el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Dios hace con nosotros como él quiere. Así que estamos viendo, ¿verdad?, de que Dios tiene que juzgar a la tierra por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de que el hombre ha desobedecido de una manera abismal que ahora no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Aún con el conocimiento que tiene, aún con la palabra que muchas veces le mira, porque muchas veces siendo cristiano mucha gente se aleja, vuelven atrás como el perro vuelve a su propio vómito, dice la palabra, ¿verdad? Vuelven atrás, le dan la espalda al Señor y es triste, ¿verdad? Que aún conociéndolo al Señor, sabiendo quién es Dios, sabiendo lo que Él ha hecho por Él, sabiendo que la palabra de Dios nos dice, mejor te hubiese no haberme conocido 1000 veces, mas aún así nosotros pensamos de que o hay gente que hablan de que Dios aquí, que Dios allá y hablan un montón de cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque su mente está reproba, su mente está reprobada, está como muchas veces como los animales que no entienden. Muchas veces decíamos que hasta los animales muchas veces tienen mejor entendimiento que los hombres, porque yo he visto animales entrenados, perritos, ¿verdad? Que muchas veces a lo mejor usted que está viendo tiene alguno y usted le hace una ceñita y el perrito entiende, el perrito obedece, el perrito incluso conoce a su amo. Pero nosotros muchas veces hasta desconocemos, y hablo como hombre, ¿verdad? Porque muchas veces podemos caer hasta en ese mismo error, incluso los cristianos. La Biblia dice que en los postreros días, aún en el tiempo postrero, ¿verdad? Dice, será posible, aún hasta eh, eh, aún hasta la gente salva serán engañados. Aún hasta los escogidos, dice la palabra, engañarán, dice la palabra del Señor. Entonces, hablamos que Dios había dicho que 120 años sería la vida 120 joveles, ¿verdad? Está traducido como años, pero son joveles, son como le dijera, jubileos, lo que realmente dijo el Señor. Porque según la historia de Israel, los judíos cuentan desde Adán hasta nuestros días, tenemos 5.988 años. Faltarían 12 años para los 6.000 años. Recuerde que Dios descansó al séptimo día y es curioso que si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 comienza a hablar de los 1000 años, el año de reposo, el año de descanso. Luego en el 21 habla de un cielo nuevo, una tierra nueva y comienza a hablar que el tabernáculo del Señor descenderá, ¿verdad? Cuando todo se reinicia, cuando todo es gloria en ese momento, ¿verdad? Que no hay maldad, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque habrá descanso de todo eso. La Biblia habla que también Satanás será atado por 1000 años, ¿verdad? Así que vemos de que vendrá un día, porque para Dios recordemos que 1000 años es un día y un día es como 1000 años. Así que en el año 7000, que podríamos decir, ¿verdad? Nosotros así de alguna forma, aunque nosotros en nuestro calendario tenemos el 2021 ahorita, pues, pero para los judíos, ellos están ahorita en el año 5988. Quedan prácticamente 12 años, lo cual nos llegaría a dar como al 2033. Es curioso porque si usted saca cuenta y retrocede 7 años para atrás, que son los 7 años de la tribulación, estaremos entrando prácticamente a lo que se le llamaría la 70ª semana de Daniel en el año 2026. Y es curioso porque también la ONU, el PNUD, tiene una agenda que está establecida para el 2030. O sea, para el 2030 ellos van a estar en su máximo apogeo, en su máxima, como le dijera, elevación, ¿verdad? De leyes y de imponer cosas, ¿verdad? Que muchas veces van a venir a apartar, ¿verdad? Las cosas de Dios van a venir, por eso vemos que están impulsando leyes de todo tipo que muchas veces de alguna forma mucha gente las ve de una buena forma buena,
pero de alguna otra forma están siendo leyes que están destruyendo a la familia, destruyendo a la sociedad, destruyendo a los matrimonios, destruyendo a los niños, destruyendo los hogares, destruyendo a las mismas escuelas, porque en las mismas escuelas ya no hay una buena enseñanza sana, hay una enseñanza, ¿verdad? Que ya no es de acorde a un niño quizás a lo mejor de 4, 5, 7 años. Hace poco nos dábamos cuenta que a un niño, a la familia de ese niño, le enviaron una carta ofreciéndole, diciéndole que si el niño estaba dispuesto a reconsiderar su ideología, su mentalidad de lo que él era, él tenía el derecho de hacerlo y que no había nada que se le pudiera hacer. Él estaba en su derecho de escoger su preferencia sexual si él quería cambiarla. Y los padres pues le mandaron a decir que no, que ellos no estaban de acuerdo con esa ideología que ellos tenían, pero que respetaban su decisión si ellos la asimilaban para ellos, pero que también respetaran la del niño. Y aparentemente pues ellos dicen por algún momento no les agradó, no les gustó, pero después pues dice dejaron de estar incomodando parece al niño. Pero sí ellos están tratando de llevar a los niños y inclinarlos hacia algo que no es lo real, hacia algo que no es lo correcto. Imagínense que en estos tiempos se le dice a las personas, hey, vive como tú quieras, haz las cosas que tú quieras, nadie te tiene que decir nada a ti, tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero mire, eso muchas veces se ve bueno, ¿verdad? Porque no, le da libertad a las personas. Y ayer hablamos incluso hasta de la vestimenta, que hoy en día cómo ha cambiado, que hoy en día cómo se ve. Hay veces, muchas veces hasta nos vemos anticuados cuando no nos ponemos una ropa de acorde, ¿verdad? A nuestra personalidad, a nuestra propia, ¿cómo le dijera? Mentalidad de ser conservador, ¿verdad? Cuando no nos vestimos como debiéramos de andar, ¿verdad? Muy, muy rectos, muy decente, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos de alguna forma todo estrafalario, decimos ahí, ¿verdad? Todo de acorde. Por ejemplo, hablábamos de una persona mayor, ¿verdad? Y eso es cada quien que toma su decisión de cómo vestirse. Pero en mi país nosotros miramos que cuando una persona mayor ya tenía cierta edad, tenía que tener o proyectar esa madurez, esa gracia, esa sabiduría, ¿verdad? Que emanaba esa persona y no podía andar viéndose como que si fuera una niña todavía. O sea, tenía que por lo menos, no estamos diciendo que tiene que vestirse como una monja, pero valga la redundancia de esa palabra de estar diciendo esas cosas, pero, o sea, no es que tenía que ser una persona, ¿verdad? Que anduviera hasta con la ropa hasta los talones, pero por lo menos formal, decente y de acorde, ¿verdad? Porque realmente se ve, se ve ridículo una persona. Yo recuerdo que, chavalo, yo miraba gente y decían, y un señor andaba buscando, ¿verdad? Jovencitas, personas de que eran demasiado años de edad menor que él, y decían, y este señor rabo verde, decían, o sea, se ve ridículo, anticuado, andando con una niña que podría ser su hija, podría ser su nieta, pero pues se miraba ridícula la persona, ¿verdad? Y pues la muchacha también parecía que anduviera con su papá, pero pues gusto de gusto, ¿verdad? Pero entonces hoy en día vemos que eso se ha normalizado, que eso es algo que más bien si tú le dices algo, lo estás acosando, le estás haciendo un bullying. Pero imagínense que, o sea, cada quien quisiera vivir como quiera vivir y entonces cada quien tiene su propia ideología, mentalidad. Entonces viene y el asesino dice, es que a mí me gusta matar, yo nací para ser un asesino, yo voy a matar a quien yo quiera y me da igual, o sea, a mí nadie me tiene que decir, y entonces tendría que respetarse eso, porque si la ley es igual para todos, imagínense entonces esa persona va a tener, o un ladrón, a decir, yo voy a andar robando, porque eso es lo que yo quiero, pues entonces, ¿por qué lo van a echar preso? Si es su ideología, es su manera de pensar. O sea, si tú ves, no todo es bueno y no todo va de acorde con lo que están diciendo, sino que hay cosas que ellos quieren enfocarse y en lo que quieren dirigirse toda la atención. ¿Para qué? Para cambiar el modelo de vida de las personas, para crear ese otro tipo de género que ellos están promoviendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir en contra de la palabra del Señor. Ellos quieren destruir la moral, la sociedad de las personas. Ya de hecho la moral está destruida. La moral de la sociedad ya está destruida. Hoy, no, en los tiempos de antes, yo recuerdo, y valga la redundancia de la palabra, porque yo recuerdo que una persona para llegar a tener un puesto, un cargo político, tenía que ser una persona intachable, una persona que tuviera un hogar establecido, una familia, tuvieran que ser los hijos y la esposa
personas, ¿verdad? De que tuvieran un honor, una reputación, una honra. Tenías que ser una persona que aportabas a la sociedad una buena conducta. Hoy eso ya no importa. Hoy una persona inmoral puede estar guiando a un montón de niños diciéndole que hagan esto cuando ni siquiera esa persona sabe quién es. Está perdida su identidad. No sabe ni siquiera qué clase de persona es. ¿Por qué? Porque solamente porque su mente cree que es esta persona y no lo es realmente en la realidad. Cree que puede hacer algo o lo que trata de hacer es contaminar a los demás para que esa persona no ser la única, no ser la única que está perdida. Pues eso es lo que quieren. Como hay un barco perdido, quieren que todos los demás se pierdan. Entonces, ¿de qué sirve entonces apoyar a las personas alcohólicas? Si más bien estás destruyendo a sus hijos, estás destruyendo su hogar, su familia. ¿De qué sirve ayudar al drogadicto si al final al cabo luego le vas a cambiar la mentalidad de quién es esa persona, de robarle su identidad? ¿Ah? Si esa persona quiere ser lo que es, entonces ¿para qué le estás ayudando si esa persona ha decidido ser lo que es? O sea, no, es algo como contradictorio. Y no estoy en contra de eso, al contrario, lo que estoy diciendo es de que ellos mismos están llevando una mentalidad, una ideología a pique, una ideología que ni ellos mismos pueden sostener, una mentalidad que ni ellos mismos, ¿por qué? Porque ese es el plan de la ONU para el año 2030. Ese es el plan del anticristo para el año 2030. Esa es la agenda que van a llevar al máximo para ese tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que después, los otros 3 años y medio que quedan después, va a hacer guerra el enemigo contra todo mundo, contra todos aquellos que no estén de acuerdo a su ideología, a su manera de pensar, a su manera de ver las cosas, ¿verdad? Así que los que no se alineen con ellos van a tener problemas, pero los que se alineen, y eso es lo que él está promoviendo, que los que se alineen pues van a sentir la libertad de hacer lo que ellos quieren y nadie les va a poder decir nada. Es más, si alguien les dice algo, van a tener problemas, o sea, van a ser llevados a las cárceles, van a ser acosados, porque hoy vemos que están dando leyes de que dicen que todo el mundo tiene, o todos los países, mejor dicho, tienen que apoyar al género LGTB. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, van a tener sanciones de diferente tipo, dependiendo quién sea la persona o si es el gobierno, ¿verdad? Tampoco va a tener la ayuda de este gobierno. ¿Por qué? Porque la intención es obligarlos a que se alineen a una sola ideología, a una sola mentalidad, a destruir no solamente lo que ya ellos tienen destruido, que es su propio país, sino también a ir a otros a destruirlos también. Me gustó que el país de Ghana, creo que dijo su presidente, si el presidente de Estados Unidos quiere, dice, que aquí se apoye a este movimiento, él tendría que venirse a casar con una persona de nuestro país. O sea, realmente quieren promover a otros que hagan muchas veces hasta lo que ni ellos mismos serían capaces de hacer. ¿Me entiende? Así que, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque todavía hay gente y muchas veces cuando los hombres callan, las piedras hablan. Hace poquito acaba de hablar el Papa de la Iglesia Romana y dijo que lo que dijo el Señor, ¿verdad? Que dijo que el matrimonio que es bendecido únicamente por Dios es solamente el matrimonio que es un hombre y una mujer, no los que son de la misma pareja, del mismo género, del mismo sexo. No son bendecidos por Dios, lo dijo claramente en esta semana. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios, muchas veces hasta las piedras tienen que hablar cuando los hombres callan. Y es necesario que si tú eres un hijo de Dios, tú te pares firme y creas y tengas principios y tengas valores. ¿Por qué? Porque dice que los hombres, ¿verdad? En el capítulo 6, sabemos que el número 6 habla de la humanidad, habla del hombre,
y dice que los hombres, dice, todos sus pensamientos de continuo eran de puro mal, eran solamente cosas malas, cosas malas, cosas malas, y Dios estaba hasta aquí de tanta maldad que había, porque todos los pensamientos y todas las señales que ellos daban simplemente eran para maldad. Entonces Dios dijo, voy a deshacer la tierra, voy a destruirla, voy a deshacer todo lo que se había hecho, y veamos cómo hasta los animales sufrirían las consecuencias. ¿Por qué? Porque siempre hay un daño colateral, y hablamos de ese daño colateral el día de ayer también, ¿verdad? Donde decíamos de que si tú tienes una deuda, no solo tú vas a estar presionado por esa deuda, sino también tu familia, también tus hijos, ¿verdad? También tu esposa, también tus seres queridos. Si tú eres una persona que vas a la cárcel, quienes van a sufrir van a ser tus hijos, van a ser también tu esposa, no solamente tú que vas a estar en la cárcel. Si tú tienes un accidente, no solamente tú estás en el hospital sufriendo el accidente, sino también tu esposa, tus hijos. Hay un daño colateral, pero también cuando tú vienes a buscar a Dios, como quizás alguna persona acaba de aceptar a Jesús, ve en la oración que hicimos de inicio, quizás esa persona también hoy va a ver la bendición de Dios cambiando su vida, transformando su corazón, su mente y todo su entorno, pero también su familia va a ver que hay un hombre nuevo, una mujer nueva, un hijo nuevo, un hogar nuevo, una familia nueva, y eso es una bendición, ¿verdad? Porque cuando Dios entra a la vida de un hombre, a la vida de una mujer, a la vida de un hijo, Dios comienza a cambiar su entorno, su ambiente. Quizás a lo mejor vas a tener batalla, vas a decir, pero hermano, yo tengo ya varios días y no he visto, pero espera, aguanta, porque el enemigo va a tratar de poner resistencia, pero Dios va a hacer que tú tengas la victoria. Eso te lo garantizo, porque si Dios lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Así que leemos en el capítulo 6 siempre, versículo 9 hasta el 22, dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Mire, eso es algo que está como hoy en día, violencia por todos lados. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, perdón, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí Dios ya había decidido y había tomado la decisión, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, que Dios vio a Noé justo, y que él obedecía, perdón, me secó un poquito la garganta, y que Noé obedecía en todo a Dios, dice. Entonces Dios le dijo que ya él había tomado la decisión, ¿verdad? Porque la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba ya corrompida, que todos sus caminos, dice aquí, estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, como hoy en día estamos viendo, ¿verdad? Estos son los mismos días de Noé, y como en los días de Noé dice la palabra del Señor, así será la venida del Señor.
repentina de pronto que la gente piensa que todavía puede seguir en lo mismo, puede seguir en sus derroches, pueden seguir en sus deleites, pueden seguir haciendo lo que le parezca bien y piensan que nada ni nadie los tiene que juzgar ni les va a juzgar. Pero hay un Dios que está en los cielos, como decía el Salmo, ¿verdad? Que estábamos leyendo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, Dios hizo la tierra, por tanto a él le pertenece. Cuando tú compras una casa, te pertenece a ti. Cuando tú eres un constructor, haces un edificio y ese edificio es tuyo. Tú haces como tú quieres. Si quieres, lo vuelves a derribar y lo vuelves a levantar como a ti te parezca. ¿Por qué? Porque es tuyo y a ti nadie te tiene que decir nada. Así es Dios. Dios creó el mundo, creó el universo, creó el cielo, las estrellas. Lo hemos visto, ¿verdad? Desde Génesis 1, como Dios desde el principio ha venido creando todo y a la hora que Él quiera y se le place, Él puede destruirlo. ¿Sabes por qué? Porque a Él nadie le puede decir nada. Vamos a volver a leer lo que estábamos leyendo, ¿verdad? En el libro de Daniel, por si acaso, ¿verdad? Para que lo vea. Dice, todos los versículos, capítulo 4, 35, ¿verdad? Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Cuando Dios comienza a juzgar la tierra, Dios considera a todo el hombre como nada. ¿Por qué? Porque si el hombre ya no quiere nada con Dios, ya el hombre no quiere tener una relación con Dios, ya el hombre no le importa lo que Dios diga, Dios dice, yo ya no te considero como nada. ¿Por qué? Porque tú me has desechado. Y cuando el hombre desecha a Dios, agárrese duro porque no hay quien lo salve. Entonces dice, son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a decir a Dios esas cosas? ¿Quién será aquel hombre o aquel personaje o aquel Dios, entre comillas, que se levantará y dirá, ¿por qué tú haces esto? Si yo soy más grande que tú, yo tengo más poder que tú, o lo puede detener. No hay, no hay. Cuando tú ves a alguien que está lastimando a alguien y tú sientes que tú tienes más poder, más fuerza y puedes detener a esa persona, tú vas y le dices, hey, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué la lastimas? ¿Por qué los lastimas? ¿Por qué lo hieres? Como una autoridad, ¿verdad? Cuando vemos a la policía decíamos que ellos llegan porque tienen la autoridad. Pero si tú no tienes esa autoridad y no estás por encima de aquella persona o no te sientes al nivel o la capacidad para detener a esa persona, tú ni siquiera metes las manos. ¿Por qué? Porque tú dices, más bien hasta yo voy a salir perdiendo. Pero aquí Dios es el Dios del universo, el Dios de toda la tierra. Y Nabucodonosor lo entendió después de haber sido puesto por 7 años, por 7 tiempos, dice la Biblia, puesto a estar con los animales como uno de ellos, a comer como uno de ellos, a vivir como uno de ellos, a bañarse con el rocío de la mañana como uno de ellos. Entonces, ¿y quién le podía decir no lo hagas? No lo hagas hasta que él reconoció su camino y lo reconoció a Dios que era el todo y que a él debía de humillarse y rendirse. Hasta que él se humilló delante de él le fue restaurada su mente nuevamente. Él volvió en sí, ¿verdad? Y fue puesto nuevamente en su trono. Dios, que mire qué bueno que fue Dios que le conservó su trono. No se lo dio a otro. Aun cuando él estaba siendo apacentado como un animal, él seguía siendo el rey, pero no tenía razón, no estaba consciente. Así que hoy en día vemos que la gente, ¿verdad? Cree que Dios está ignorando. Dios está viendo. Dice que Dios vio la maldad, ¿verdad?, de los hombres y le dolió en su corazón porque todos sus designios, sus señales, sus pensamientos era de continuo hacer el mal. Dios está observando la tierra. Dios se inclina, se humilla a mirarnos a nosotros como sus hijos para tener cuidado de nosotros, pero también a los hombres malos. ¿Para qué? Para darles su recompensa según sean sus obras, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así que dice que entonces le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Aquí yo la destruiré con la tierra. Mire, cuando Dios va a destruir algo, no es porque a Dios quiere, porque Dios le place. Cuando nosotros hablamos de que Dios le place, significa de que Dios lo hace porque no hay quien detenga su mano. Así que Él hace como Él quiere. Pero cuando Dios decide o determina traer un juicio sobre alguien o sobre
cierto lugar, como más adelante vamos a ver la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Sabe por qué lo hace Dios? Porque no hay otro remedio. Porque la misma gente provocaron ese castigo. Cuando Adán y Eva fueron sacados fuera del huerto del Edén, del lugar de placer, de deleite, deleitoso, el lugar deleitoso, fue porque ellos provocaron esa sentencia. Ellos provocaron, porque Dios ciertamente les dijo, el día que ustedes mueran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán, ciertamente serán expulsados, ciertamente serán sacados. Entonces, no fue Dios que lo hizo porque Él quiso. Hay gente que dice, es que Dios es malo, es que Dios, porque como Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. No, Él no hace lo que Él quiere, Él te lo advierte antes. Él te dice cuáles son las consecuencias antes de que tú cometas el error. Y después que tú lo cometes, si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios, Dios tiene que traer el castigo, tiene que traer el juicio. Porque todo lo que el hombre siembre tiene que cosecharlo. El hombre cosechó aquí la destrucción de su propia vida, la destrucción de sus seres queridos, la destrucción de sus tierras, de sus alimentos, de sus animales. ¿Por qué? Porque la maldad, dice, fue demasiado. Yo la voy a destruir. Miren lo que dice Dios, dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo he decidido. ¿Por qué la iba a destruir? Por ellos, porque ellos provocaron esa destrucción. No fue Dios que Dios dijo, hoy siento ganas de destruir la tierra y volverla a crear. No fue así. No fue así. Fue porque ellos decidieron actuar mal. Por tanto, trajeron la maldición. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin una causa. Tiene que haber una causa para que la maldición venga. Así como cuando tú haces cosas buenas, vienen cosas buenas, buena recompensa, buenos frutos. Cuando tú siembras algo, ¿verdad? Si tú siembras algo bueno y una semilla de muy buena calidad, vas a tener un buen fruto de muy buena calidad. Pero si tú siembras algo malo, vas a tener algo malo. Caín, de una ofrenda mala que no debió haber dado, tuvo un fruto malo de esa ofrenda. Así que, pero Abel tuvo un fruto bueno, de una ofrenda buena, tuvo un fruto bueno. A Dios le agradó. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. Pues entonces, cuando hacemos lo correcto, vienen las cosas buenas a nuestras vidas. Entonces Dios ya le dijo, ¿verdad? Dios le dice a Noé que haga un arca y le dice cómo va a ser. El arca medía de largo más de un estadio y medio de fútbol. Imagínense lo largo que era. Y pues le dice que le ponga 3 pisos, que le ponga una ventana, un lugar solo por donde él podía ver y un lugar donde solo por ahí podían entrar. O sea, una ventana y una sola puerta. Esto es para que nadie más usara otra entrada. Es como la palabra del Señor dice, yo soy el camino, dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No importa qué santo tú le ruegues, no hay otra puerta fuera de la puerta de Cristo. Cristo es la puerta, Él es la entrada a Dios. Así que no existe nada. Es curioso que cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, son las 3 puertas que el tabernáculo tenía para entrar al lugar santísimo. No había otro lugar. Si usted mira el diseño del tabernáculo, estaba todo cerrado. Solo había una puerta, eran 3 puertas porque habían 3 niveles para llegar al lugar santísimo. Entonces, cada puerta tenía su nombre y solo había, aunque eran 3 puertas, las 3 puertas estaban alineadas como una sola. Así que Cristo es la única puerta que usted puede entrar al cielo. Así que aquí es lo que estaba haciendo, una representación de Cristo, ¿verdad? Dice, te harás aposento, ¿verdad? De 3 pisos. Eso me habla a mí de la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso me habla a mí, me dice de que ahí estaban los 3, ¿verdad? Juntamente con estas personas. Y dice que el arca representa a Cristo, ¿verdad? Donde nosotros nos refugiamos, donde nosotros venimos. Dice que la harás de madera de gofer. Esta es una madera llamada ciprés, es como un roble. Representa la vida también de Cristo, esa vida fuerte que él fue, ¿verdad? Como un roble que no fue doblegado por el pecado cuando fue llevado al desierto, ¿verdad? Para ser tentado, ni a causa de sus perseguidores, ni la gente que lo injuriaban. Él nunca, a pesar de que sabía que iba a ir a la cruz, él nunca se doblegó, él nunca se rindió. Así que ese roble es una madera fuerte, una madera que no se corrompe, ¿verdad? Que no se daña.
Y Cristo dice que Él nunca cometió pecado. Dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatear es como entre medio de las dos postes, de los dos o de las dos tablas, en medio cerrar esa ranura, sellarla. Era como un tipo de sellador. Es lo que le llamaban la brea. La brea es como un tipo de afalco, de alquitrán, algo así lo conocemos nosotros. Eso es como para sellar, ¿verdad? Para que no entrara el agua. Pero también vemos que los hombres son como árboles plantados, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que somos como árboles plantados, dice la palabra del Señor. Así que eh, la madera también representa, ¿verdad? Al ser humano. Y esa calafatear, eso que se ponía en medio, son nuestra conducta, ¿verdad? Que no le damos lugar al pecado, no le damos lugar a que entre aquello negativo en nuestras vidas para que nos corrompa, para que nos dañe. Imagínense que si no se hubiera calafateado esa arca, el agua se hubiera metido por esas pequeñas raniduras, ¿verdad? Podía haber tenido el barco, y ahí se hubiera hundido el barco, digo yo, el arca, ¿verdad? Se hubiera hundido con esas pequeñas ranuritas. Así muchas veces es la vida del hombre, ¿verdad? Que cuando no sella esas pequeñas ranuritas, esas cosas pequeñas pueden ir entrando como esas pequeñas zorras, ¿verdad? Que dañan, dice, los sembradillos. Así que pueden entrar esas pequeñas cositas, ¿verdad? Y dañar la vida del hombre, dañar la vida del ser humano. Entonces el Señor le dice que la selle por dentro y por fuera. Así debe ser nuestra vida, ¿verdad? Sellada por dentro y por fuera, ¿verdad? Eso es el plan perfecto de Dios. Ojalá que así fuéramos, pero sabemos que muchas veces es tan difícil, ¿verdad? Batallar con nuestras emociones, que muchas veces abrimos una ranurita y no entra, ¿verdad? Ese sentimiento negativo de ira, de enojo, tal vez de resentimiento, tal vez de dolor, ¿verdad? Tal vez de ira, no sé qué tipo, ¿verdad? Podrá afectar, ¿verdad? Tal vez cuando alguien me roba y de pronto me enojé y quisiera que alguien lo agarrara y que le diera, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que el Señor dice, ciérralas, séllalas por dentro y por fuera para que no te contamine. La Biblia dice, que quién conocerá el corazón, ¿verdad? Solo Dios lo conoce, Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que nos acontece algo y nos damos cuenta que cómo actúa nuestra vida, cómo actúa nuestro corazón, cómo responde a esa situación, ¿verdad? Así que hasta en ese momento nos damos cuenta, mira lo que tenía en mi corazón, ese resentimiento, esa amargura o esa ira, ¿verdad? Dentro de mí. Así que el Señor le dice, ¿verdad? Y que le pusiera esa ventana que representaba la única mirada y la única vista que podía tener, y esa era hacia Dios, hacia el cielo, ¿verdad? Mirando hacia dónde estaba su socorro, porque la Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Usted no puede estar viendo para todos lados porque aunque haya mucha gente a tu alrededor, ninguna de ellas puede solucionar tu vida, solamente el Señor. ¿Y quién era el que iba a socorrer en ese momento a Noé? Le estaba diciendo el Señor, yo voy a ser el único, tú me vas a ver únicamente a mí. Esa puerta, cuando yo la cierre, cuando esté cerrada, que es la única entrada al arca, y cuando yo la cierre, tú no vas a ver a nadie más porque nadie más te va a poder ayudar. El único voy a ser yo. Así que te hago una ventana para que tú mires hacia mí, para que tú me veas a mí. Así que para que tú me busques a mí. Aquí entonces dice el versículo 17, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Y qué es eso? En ese entonces recordemos que la Biblia nos decía en Génesis 2:5 dice que Dios no había hecho llover sobre la tierra ni porque para que la labrase, o sea, que salía un vapor, dice antes. Por eso cuando esta gente, más adelante vamos a ver que a lo mejor cuando le dicen de que va a venir un diluvio, ellos dicen, oh, pero ¿cómo es eso posible si nunca ha llovido? O sea, ¿cómo es eso que va a caer agua del cielo si lo que sale es un vapor? Porque ellos no conocían todavía la lluvia, no habían visto caer la lluvia. Aquí dice, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dijo el Señor. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Una de las cosas que le estaba diciendo, ¿verdad? Es que vemos de que cuando tú eres una persona que caminas con bien, que haces cosas buenas o aún cuando haces cosas malas, no solo tú eres bendecido o no solo tú sufres las consecuencias, sino también tu familia. Aquí la Biblia nos dice que Noé,
era un hombre que le agradó a Dios porque era justo, ¿verdad? Caminaba con Dios, caminó con Dios, hacía las cosas que a Dios le agradaba. Por tanto, no solo él fue salvo, también su familia, también su esposa, también sus hijos, también hasta sus nueras. ¿Por qué? Porque fue una bendición colateral la que ellos recibieron de parte de sus padres. Imagínense que si su padre no hubiera caminado bien con Dios, Dios hubiera buscado a otro y ellos hubieran sido parte de lo que ahora iba a venir a ser el diluvio, de la perdición, de la muerte de todas esas vidas. Imagínense qué bueno es si una persona está caminando con Dios, pero de pronto se aparta. ¿Sabe qué? No, si se aparta del Señor, ¿verdad? No solo recibes el daño tú de haber abandonado a Dios, no solo recibes la consecuencia y le abres esa puerta al enemigo para que entre, ¿verdad? Para que entre una vez de que el Espíritu Santo ya no mora en ti y que tú has dejado ese templo, esa habitación vacía, limpia, ordenada. Entonces aquel Espíritu, dice la palabra del Señor, vuelve, regresa, pero trae a otros 7 y se pone peores. Pero no solo te destruye a ti, sino destruye también a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Vienen a ser peores. Peor si ellos también deciden también la misma decisión tuya, a lo mejor de volver atrás, o a lo mejor tú eras el único que estabas trayendo luz a tu casa, que estabas trayendo bendición. Imagínate ahora todo lo único que vas a traer. Pues si aún tu esposa sigue caminando con el Señor, pues qué bueno, porque por lo menos a través de ella podrás ser santificado, a través de ella podrás volver a ser restaurado, pero por las oraciones, ¿verdad? Pero imagínate si tú eres la única persona que los motivaba, que los inspiraba y de pronto te alejas, te apartas, te rindes, abandonas al Señor. Entonces tú que eras la luz ahora vienes a ser tiniebla, no solo para tu vida, sino también para todas las demás personas. Y aquí vemos la bendición colateral que tuvieron estas nueras de Noé y sus hijos, ¿verdad? Así que el Señor pues le dice que de toda ave según su especie, y toda bestia según su especie, todo reptil de toda según especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Mire cómo Dios le dice que hasta unos animales tienen que entrar uno de cada especie para que los dos puedan traer vida. No le dijo, mete puros machos o metes puras hembras. No, mete hasta en los animales existe esa ley de que tiene que ser una hembra y un macho para que puedan traer vida, para que puedan procrear otra generación de su misma especie. Así que vemos como Dios todo en orden, como Dios crea todo en orden y como Dios mantiene ese orden siempre. Pero hoy, como le digo, se vive en un desorden y la gente quiere hacer como a ellos les parece y no se están dando cuenta que se están destruyendo a sí mismos. Dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire cómo vemos la obediencia de este hombre, que desde que Dios lo vio de que este hombre caminaba recto, o me imagino que Noé conoció de Dios, le hablaron de Dios, él comenzó a caminar recto, él comenzó a obedecer a Dios en todo, e incluso cuando Dios ahora está hablando con él, dice que él hace lo que Dios le dice. Hay una bendición, hay una recompensa, ¿verdad? Por obedecer a Dios, por hacer las cosas que Dios nos dice. Muchas veces a lo mejor no nos va a gustar, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos va a decir cosas como que no van a ser agradables a nosotros porque nosotros ya tenemos otros planes, tenemos otras ideas o a lo mejor más adelante vamos a ver cómo Dios saca a Abraham de su familia. A lo mejor él estaba bien con su familia, él estaba bien en ese lugar donde estaba, así que dice, ay, ahora me tengo que ir de mi familia. Bueno, pero si tú vas, te voy a bendecir, te voy a hacer padre de naciones. Vamos a ver eso más adelante. Entonces muchas veces Dios nos va a decir cosas que a lo mejor no van a tener sentido, no, como Noé decía, pues a lo mejor, pero ¿cómo es posible que va a llover? Pero Dios dice, pero yo voy a hacer que llueva. Oh, está bien, si tú lo dices no hay ningún problema. Lo importante es creerle a Dios, lo importante es obedecerle a Dios, lo importante es confiar en Dios. Por eso el Señor le dijo que pusiera esa ventana, que hiciera una ventana en la parte alta superior, ¿verdad? Del arca. ¿Para qué? Para que tú confíes en mí, tú veas solamente hacia mí, tú no pongas tu mirada en otra persona ni en nadie, porque de hecho no va a haber nadie. O sea, aquí realmente o dependes de mí o dependes de mí. Aquí no hay otra cosa que hacer, más nada que hacer. Y él dijo, bueno, decido creer en ti, decido confiar en ti. Y dice que entonces él dice, hizo conforme a todo lo que Dios le hizo. Qué bonito, hermano, es poder confiar en Dios, creerle a Dios,
tomar la decisión cada día de creerle a Dios. Muchas veces es cierto, vamos a tener desafíos, vamos a amanecer a lo mejor incómodo, hoy vamos a sentir, quizás a lo mejor porque estamos en este cuerpo. De Pablo decía, veo en mí dos naturalezas, dice, miserable de mí, que veo en mí dos naturalezas. Pablo decía esto, porque decía, veo en mí una naturaleza que quiere agradar a Dios, pero veo otra que quiere obedecer a la carne. Así que trato de someter la carne y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la carne no quiere someterse al Espíritu, no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la carne lo que quiere es, decía alguien, jangangueo, ¿verdad? Esa palabra, como que quiere lo suyo, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que someterla, obligarla, y aunque nos va a costar a lo mejor, y cada día luchamos con eso, es posible, porque en la Biblia vemos ejemplos de muchos hombres que lo lograron, que sí es cierto, tuvieron batallas, luchas y pruebas, pero al final, al cabo, lo lograron, llegaron a su meta. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Espero que este video haya sido una bendición para ti, para tu vida, que te haya enseñado algo y que eso te ayude a crecer y a buscar y a confiar más en Dios de lo que ahora lo estabas haciendo. Que Dios te bendiga una vez más. Te esperamos en el próximo video. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones.